¿Cómo están, chicos? La primera clase que vamos a ver es sobre una propiedad de la materia de los cuerpos, que es la densidad. Como les había indicado, ustedes tenían que revisar un documento, un video que les puse en la plataforma y han de haber visto lo que es la densidad. ¿Sí? ¿Es lo mismo masa que volumen? Evidentemente no, porque la masa es la cantidad de sustancia de un cuerpo o un objeto, en cambio el volumen es la cantidad de sustancia que puede almacenar un recipiente, entonces no es lo mismo. Analicemos este ejemplo. Tenemos dos bolas del mismo tamaño, ¿sí? Unas dos bolas pequeñas del mismo tamaño, pero con masas muy diferentes, o sea, una que tiene mucho más masa que otra. Vamos a introducir en una probeta con el mismo volumen de agua. Una probeta es un tubo de ensayo, un vaso pequeñito, estrecho, que tiene a sus costados, ¿sí? Tiene a sus costados unas graduaciones, tal como las jeringuillas o las jarras de jugo. Aquí vienen medidos justamente el volumen en mililitros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos de estos vasitos llamados probetas, con la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces, aquí vamos a introducir en este vaso A, vamos a introducir una de las bolas que habla el problema, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en el otro vaso vamos a introducir otra de las bolas que tienen el mismo tamaño, pero acordémonos con masas diferentes, ¿no? O sea, esta tiene más masa que esta, eh, supuestamente. Entonces introducimos ambas bolitas, ambas esferas a esta probeta llena de agua. ¿En cuál creen, en cuál de las probetas creen que el agua se va a elevar más? Porque ustedes saben que si introduzco algo en un líquido, en un recipiente, ¿qué pasa con el líquido? Sube, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumerjo esta bolita en esta probeta llena de agua, el agua va a subir de su nivel. Entonces, hagamos de cuenta que introducimos las dos bolitas, ¿no es cierto? Esta bola celeste y la otra bola negra introducimos en las probetas. ¿En cuál creen ustedes que subirá el líquido más? ¿En la bola A, que es más pesada que la bola B? ¿O al revés? ¿O qué creen que sucede? Porque esta es más, llamémoslo así, pesada que esta. ¿Creen que suba más arriba? Hagamos el experimento. Démonos un tiempito y veamos. Y para sorpresa de todos, el nivel de agua va a quedar en la misma cantidad. Sí, entonces este nivel ha subido en la probeta A y este mismo nivel en la probeta B. Ustedes dirán, ¿por qué si esta es más pesada? Es de esperarse que el agua suba más que esta bola B. Pues no. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Si bien esta es más pesada que esta, pero tienen el mismo volumen, o sea, el volumen de la esferita A es el mismo que el de la B. Si ustedes, y el volumen que ocupa, o sea, el volumen que se va a desplazar, es justamente el volumen de cada esfera. Y como tienen el mismo volumen, sí, el mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de la esfera va a desplazar esta cantidad de agua en los dos vasos. O sea, esta porción de agua va a tener un volumen igual al volumen de cada esfera. Y como las esferas tienen el mismo volumen, pues el líquido va a subir al mismo nivel. ¿Estamos? Ahora veamos el siguiente caso. Tengo aquí dos cubos pequeñitos. Sí, hagamos de cuenta que son unos envases de plástico, estos cubos, y cada uno va a tener 1 centímetro por lado. ¿Sí? 1 centímetro por lado. Ambos cubos idénticos, ¿no? Entonces, miren, cuando tengo 3 dimensiones,
largo, ancho y altura, puedo calcular lo que hablábamos antes, el volumen. O sea que el volumen de estos dos cubitos va a ser lado por lado y por lado. En nuestro caso, si cada lado tiene 1 centímetro de longitud, el volumen del cubo va a ser 1 centímetro cúbico, ¿sí? O sea, el volumen de cada uno de estos cubos va a ser 1 centímetro cúbico. Como les indicaba, hagamos de cuenta que este es un recipiente pequeñito, ¿sí? Y aquí vamos a vertir agua, ¿sí? Y acá, en cambio, vamos a vertir otro líquido, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que hemos fundido oro, ¿no? Y el oro líquido le vamos a poner en este recipiente. Entonces, oro AU, ¿no es cierto? Ya. Ambos recipientes cúbicos van a tener el mismo volumen de líquido. Aquí va a haber el mismo volumen, 1 centímetro cúbico de agua y aquí 1 centímetro cúbico de oro. Si les colocamos en una balanza a la vez a los dos cubitos, ¿en cuál balanza creen que me marque más? ¿Donde ponga el cubo lleno de agua o donde ponga el cubo lleno de oro? Piénsenlo. El cubo de oro va a marcar más masa o peso, si es que ustedes se familiarizan más con eso. Sí, va a pesar más que el agua. ¿Por qué si tienen el mismo volumen? Y ahí viene nuestra consulta. ¿O por qué creen que el oro va a pesar más que el agua? Obviamente el oro sabemos que es un metal precioso. Sí, el agua, bueno, no es gratis, pero tampoco cuesta tanto como el oro. Entonces, por algo ha de ser. El oro, porque es un metal, es más pesado a pesar que, como les decía, tiene el mismo volumen. ¿Por qué? Porque vamos a poner este término, es más denso. Es más denso. Y ahí viene nuestro tema de estudio, la densidad. ¿Sí? ¿Y qué es la densidad? ¿Qué magnitudes tenemos hasta ahora? Tenemos la masa, ¿sí? Y tenemos el volumen. Fíjense aquí, tienen igual volumen, ¿no es cierto? Pero tienen distinta masa. En el caso anterior, igual teníamos el mismo volumen, pero distinta masa y no ocurría nada con el agua, ¿no es cierto? Con el agua de las probetas. Ahora vamos a ver, miren, ¿por qué este pesa menos que el oro? Porque tiene mayor densidad. Entonces, la densidad no es sino la relación entre la masa y el volumen. Si conozco una masa de un determinado cuerpo, sí, y el volumen puedo calcular la densidad. Entonces, la densidad es directamente proporcional a la masa, pero inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir? Que a más masa, más densidad. Y eh, inversamente proporcional al volumen, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo les había mandado a consultar algunas densidades de 5 líquidos, 5 sólidos o 5 gases. ¿Cuáles creen que tienen más densidad? Si vieron la tabla, más densos, mayor es la densidad en los metales. Sí. Luego, medianamente menor es la densidad de los líquidos y mucho menor la densidad de los gases. ¿Por qué será? Porque en los metales, sí, por las propiedades físicas de los cuerpos, los metales, las moléculas sus moléculas se encuentran bien unidas, ¿sí? Lo que no sucede con el agua, porque ustedes saben que el agua, o los líquidos, perdón, adquiere la forma del recipiente que los contiene, ¿no es cierto? Y los gases, en cambio, ¿qué pasa con las moléculas de los gases?
Las moléculas en los gases están mucho más dispersas, están más separadas que en los otros dos casos. Pues por esa razón, mientras más compactas están las moléculas, su densidad es mayor. La densidad del agua tiene un valor de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, este cubito, ¿no es cierto? Que decíamos que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico, si lo colocamos en la balanza, va a darme una lectura, una masa de 1 gramo. Sí, esto quiere decir, la densidad quiere decir, la del agua específicamente de valor 1, quiere decir que 1 gramo de agua ocupa 1 centímetro cúbico de volumen. O 1 centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 gramo. ¿Sí? La densidad del oro, si vieron la tabla, la densidad del oro es aproximadamente, la densidad del oro es de 19,3 gramos sobre centímetro cúbico. Mire, es 19 veces mayor que la del agua. Por eso es más denso. Por eso 1 centímetro cúbico de oro pesa más que 1 centímetro cúbico de agua. ¿Y cuánto es ese peso? 1 centímetro cúbico, o sea, este cubito, si lo llenamos de oro y lo pesamos, va a tener 19,3 gramos. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro cúbico de oro va a tener una masa de 19,3 gramos. O al revés, 19,3 gramos de oro va a ocupar un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Y como vieron en su consulta, cada material, cada líquido, cada sólido, cada gas tiene su densidad propia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el agua de mar es ligeramente más densa que el agua común, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque el agua de mar tiene sal, tiene un valor un poquito más grande que el del agua común. Y así otros materiales, como habrán consultado ustedes en la tabla que les mandé a verificar. Miremos aquí otra situación. Dice, ¿qué tiene mayor densidad? ¿Un clavo de hierro o una viga de hierro? Sí, tenemos el clavo que obviamente es más liviano, ocupa menos espacio que una viga de hierro. Sí, ¿cuál tendrá mayor densidad? Pues tienen la misma densidad. ¿Por qué? Porque me dice hierro. Ambos están hechos del mismo material, ¿no es cierto? El hierro, cuyo símbolo es Fe, ambos clavo y viga son hechos de hierro. ¿Cuál es la densidad del hierro? Es aproximadamente de 7,1. Sí, gramos sobre centímetro cúbico. Sí, o sea que 1 centímetro cúbico de hierro, sí, tiene una masa de 7,1 gramos. ¿De acuerdo? ¿En qué se van a diferenciar estos dos? Pues en la masa y el volumen. ¿Por qué? Redondeemos la densidad a 7, ¿ya? La densidad del hierro, redondeémosle a 7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, hagamos de cuenta que la masa de este clavo son 7 gramos, ¿sí? Y el volumen de este clavo va a ser de 1 centímetro cúbico, que también puedo ponerle así. Van a encontrar en algunas ocasiones centímetro cúbico como cc. Entonces, la densidad del clavo va a ser 7 gramos sobre 1 centímetro cúbico. ¿Sí? En cambio aquí, hagamos de cuenta que la masa de esta viga son 70 gramos. Sí, por decirles. Y el volumen va a ser de 10 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? O para ser más realistas, digamos que son 700 gramos y 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces la densidad de la viga igual va a ser la masa 700 gramos sobre 100 centímetros cúbicos. ¿Sí?
Y 700 para 100 da justamente 7 gramos sobre centímetro cúbico. Vean. Sí, de acuerdo. Tienen la misma densidad. Este tiene más masa. Este tiene más masa, sí, pero además tiene más volumen, ¿no es cierto? Pero la relación masa sobre volumen va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad no depende de la cantidad, sino de la sustancia, de qué está hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la densidad? Como vimos antes, la densidad es la masa sobre el volumen de una sustancia de un cuerpo o de un cuerpo. Sí, normalmente la densidad se mide, como veíamos, en gramos sobre centímetros cúbicos, pero también puede estar en el sistema internacional, está como kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, cualquiera de las unidades se pueden usar de acuerdo a las condiciones del problema. Sí, y puedo pasar como en cualquier conversión de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos. Hagamos con el agua. Sí, habíamos dicho que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Expresemos esta cantidad en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como habíamos visto o como vieron en el primer año, en cuarto año o en el primer año de bachillerato, sí, hacemos las transformaciones. Para transformar gramos, gramos de abajo, kilogramos de arriba, 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no es cierto? Sí, y eliminamos los gramos. Ahora los centímetros cúbicos. Hagamos centímetro arriba, ¿sí? Y la otra unidad, metros. Metros de abajo. ¿Cuál es más grande? 1 metro. Tiene 100 centímetros. Pero como no son solamente centímetros, sino cúbicos, acuérdense que tenemos que hacer. Elevar al cubo, perdón. Al cubo cada uno de estas cantidades y sus unidades, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, si elimino los centímetros cúbicos y me quedan metros. Entonces, la operación que tenemos que hacer es 1 por 1 por 100 al cubo. 100 al cubo, ¿cuánto es? 1.000.000, ¿no es cierto? Y divido para 1000, que son estos 1000 gramos. Entonces, tachamos aquí 3 ceros, aquí 3 ceros. ¿Y cuánto me queda? 1000. ¿Qué cosa? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para pasar de gramos a centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos, tengo que simplemente multiplicar por 1000. La densidad del hierro, habíamos dicho que es de 7,1 gramos sobre centímetro cúbico. Si quiero expresarlo en kilogramos sobre metro cúbico, serían 7,1 por 1000, que me dan 7100. ¿Sí? Se me fue un cero. Sí, 7100 kilogramos sobre metro cúbico. Y así, si necesitamos transformar, acuérdense, solo multiplicamos por 1000. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular, cuál es la densidad, vamos a poner. ¿Cuál es la densidad de un cubo de lado 2 centímetros? ¿Sí? Y cuya masa es de, pongamos, 20 gramos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la densidad de un cubo de lado 2 centímetros y cuya masa es de 20 gramos? Entonces, pongamos los datos, ¿sí? Tengo el lado del cubo, que es 2 centímetros, y tengo la masa del cubo, que son 20 gramos. Pongamos la incógnita, densidad del cubo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un cubo, ¿no es cierto? Ya, aplicamos la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sí tengo, no tengo volumen. Pero fíjense, tengo
como dato el lado. Y puedo calcular entonces el volumen del cubo. Indicamos que era lado por lado y por lado. En este caso, 2 centímetros por 2 centímetros y por 2 centímetros son 8 centímetros cúbicos es el volumen del cubo. Veamos las unidades. Tengo volumen en centímetros cúbicos y la masa en gramos. Entonces la densidad me va a salir en gramos sobre centímetros cúbicos. Y hago la operación. Sí, masa 20 gramos sobre volumen 8 centímetros cúbicos. Hacemos esa operación si quieren en la calculadora. Dividimos 20 dividido para 8 y tengo 2,5. ¿No es cierto? 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. Y esa es la densidad de este cubo. Que no me interesa qué material es, sino solamente me pide la densidad. Para saber de qué material está hecho, pues debo ver una tabla o qué sé yo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro problema. Vamos a calcular a esta ocasión la masa de una esfera de radio. Vamos a poner 0,5 metros, ¿sí? Y esta esfera está hecha de plata. Entonces, la masa de una esfera de plata vamos a poner, ¿sí? De radio 0,5 metros. Ya, entonces, ¿qué tengo de datos? Tengo el radio de la esfera, que son 0,5 metros, ¿sí? Y está hecha de plata. Entonces, tengo que saber la densidad de la plata, ¿sí? AG es la plata, ¿no? Entonces, calculamos no calculamos, vamos a averiguar la densidad de la plata en la tabla y resulta que es de 10,5 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ya ese es un dato. Y me pide calcular la masa, ¿sí? Entonces sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad tenemos, la masa es la que desconocemos y el volumen lo tenemos. Entonces la incógnita es la masa, esto tengo que pasar a multiplicar. Entonces la masa va a ser igual a densidad por el volumen. Pero hay una cuestión, no tengo el volumen, pero tengo el radio. Sí, y fíjense aquí también, el radio está en metros y la densidad me dan en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, para resolver los problemas, acuérdense, tienen que las unidades ser las mismas. Entonces, esto tengo que pasar a centímetros, ¿sí? O está a kilogramos sobre metro cúbico. Más fácil está esto. Entonces, 0,5 metros, sí, son ¿cuántos centímetros? 50 centímetros, ¿no? Sí, ya tengo las mismas unidades. Ahora me queda calcular el volumen de una esfera. Una esfera, sí, es una bola. Sí, tengo el radio. En la escuela me enseñaron que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces calculemos el volumen primeramente. 4/3 de pi, ¿sí? Por el radio al cubo. El radio, como decíamos, son 50, pero al cubo. Hagamos esa operación en la calculadora. A ver, vamos a multiplicar 4/3. O hacemos lo siguiente. 4 por pi, que es shift, esta tecla, por 50 elevado al cubo. Y eso vamos a dividir para 3. Entonces tengo un volumen de 523,598. Sí, dejemos en enteros. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces la masa va a ser igual a densidad 10,5 por 523,598. ¿Sí?
Multipliquemos. Ya le dejamos con todos los decimales. 5.497.787. ¿Sí? ¿Qué cosa? Gramos, vean. Sí. Podemos pasar a kilogramos para que no sea un número muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir para 1000. Sí, entonces me van a quedar 5.497,8 redondeados kilogramos. Pesa esta esfera, que como es de plata, sí pesa, ¿no es cierto? Sí, no pesa, sino tiene una masa, pero verán que peso y masa son distintos, ¿de acuerdo?